En este video vamos a hablar sobre la situación actual del mercado, la caída abrupta que estamos viendo en las bolsas de todo el mundo, las causas detrás de todo esto y quédate hasta el final que vamos a ver algunas cosas positivas que podrían suceder en el corto plazo. No te olvides de dejar tu me gusta, compartir para que podamos llegar a más personas y suscribirte a nuestro canal para poder seguir haciendo más contenido como este. Empezamos. En los últimos meses el mercado anticipó más recesiones que nunca en la historia. Sin embargo, una y otra vez parecía que estas predicciones estaban erradas, hasta que a finales del 2023 se empezó a hablar de un aterrizaje suave, es decir, se creía que se iba a poder reducir la inflación sin entrar en una recesión producida por las altas tasas de interés. Este discurso convenció a muchos, por lo que el mercado siguió alcista. Para poner un ejemplo, el S&P 500 llegó a crecer casi un 20% desde principios de año, pero algo pasó el viernes 2 de agosto que derrumbó las expectativas de los inversores y las bolsas mundiales. El Bitcoin se desplomó un 16%, el Nikkei 225, el principal índice de Japón, colapsó más de un 17%, su caída más fuerte en toda la historia, superando a la del lunes negro de 1987, cuando el índice cayó alrededor de un 15%. Los mercados europeos y americanos se desplomaron más de un 4% en promedio, y las grandes tecnológicas norteamericanas, que habían sido las ganadoras hasta ahora, se derrumbaron en promedio un 5%. Pero, ¿qué explica esta caída? Existen dos grandes razones que cooperaron para esta tormenta perfecta. En primer lugar, la subida de tasas de referencia del Banco Central de Japón. El país asiático había mantenido sus tasas en 0% o incluso menos desde diciembre del 2008, debido a la baja o nula inflación y como incentivo para la industria, que se había estancado tras la crisis financiera del 2008. Para darnos una idea de lo laxa que había sido la economía nipona hasta ahora, podemos hacer referencia a su tasa de interés, que hasta enero de este año era de menos 0.10%. Es decir, el Banco Central japonés les cobraba a los bancos comerciales por depositar su dinero en la entidad. Todo esto provocó dos fenómenos. Primero, que invertir en bonos del tesoro o renta fija sea poco atractivo. Y, en segundo lugar, tomar crédito a tasas tan bajas sea muy beneficioso. Por lo que los inversores comenzaron a hacer el famoso carry trade, es decir, tomaban préstamos a tasas muy bajas e invertían en renta variable, que por las políticas expansivas no paraba de crecer. Después tomaban ganancias y devolvían el préstamo, quedándose con la diferencia. Este movimiento disparó las acciones japonesas a tal punto que su principal índice, el Nikkei, llegó hasta los 42.200 puntos a mediados de julio, un máximo histórico. Pero los inversores japoneses no solo estaban invirtiendo en activos nacionales, sino que se posicionaron en papeles norteamericanos, especialmente en las grandes tecnológicas, que estaban teniendo un impresionante recorrido alcista. En segundo lugar, las bajas tasas desvalorizaron el yen, que cayó frente al dólar más de un 35% desde el 2008, lo que en el último tiempo comenzó a acelerar la inflación. Esto prendió las alarmas de la Junta de Política Monetaria del Banco Central nipón, que votaron a favor de un aumento de la tasa de política monetaria, que pasó de menos 0.10% a más 0.10% en marzo de este año, lo que pareció no surtir ningún efecto, ni en la divisa asiática ni en su mercado de capitales, hasta mediados de julio, cuando el yen comenzó a revalorizarse frente al dólar, creciendo más de un 11% desde entonces, mientras el mercado japonés se empezó a enfriar. Pero la estocada final llegó el 31 de julio, cuando el Banco Central subió la tasa hasta el 0.25%, lo que destruyó la práctica del carry trade debido al encarecimiento del crédito. Esto obligó a muchos operadores asiáticos a cerrar sus posiciones para poder devolver el crédito sin pérdidas, lo que a su vez ejerció una presión bajista por el exceso de oferta, que terminó por tirar las acciones japonesas. Pero recordemos que no solo estaban haciendo este rulo financiero con los papeles que cotizaban en su mercado, sino que también lo estaban haciendo con los papeles del exterior, por lo que el frenesí de ventas terminó contagiándose a todos los mercados, especialmente al norteamericano, por ser donde residen las compañías más grandes y más compradas del mundo. A todo esto se le sumó el dato de desempleo de Estados Unidos, que se publicó el viernes 2 de agosto por la mañana, que llegó hasta el 4.3%, que no solo fue el más alto desde noviembre del 2021, sino que este valor activó la regla de Sam, que si
querés saber bien de qué se trata, te dejamos el link a un video que hicimos explicándolo en la descripción. Pero a grandes rasgos es una regla estadística muy fiable que estaría anticipando una recesión, lo que asustó al mercado aún más y colaboró con la destrucción de los valores financieros, que llevan 2 días en caída libre. ¿Esto significa que estamos ante una recesión o que deberíamos salir a vender? A la primera pregunta la respuesta es no necesariamente. La economía norteamericana sigue fuerte, con una inflación a la baja, un PMI alrededor de los 50 puntos y un PBI creciendo, aunque sí es cierto que las tasas de interés altas comienzan a pasar factura. Esto lo pudimos ver en los últimos balances que presentaron las grandes firmas norteamericanas, que no llegaron tan bien como se esperaba. Además, los precios de las acciones, especialmente las tecnológicas, están en la mayoría de los casos desfasadas con respecto a sus fundamentales, lo que podría sugerir una corrección en el corto plazo. En cuanto a la segunda pregunta de si deberíamos vender, eso va a depender mucho de nuestra tolerancia al riesgo. La realidad es que el mercado, hasta tener una certeza de si estamos o no frente a una recesión, va a mantenerse con una alta volatilidad. Esto se puede ver claro en el índice de volatilidad VIX, que creció más de un 160% desde mediados de julio y este 5 de agosto alcanzó los 65 puntos en la apertura del mercado, el valor más elevado desde la crisis del COVID. Es probable que en el corto plazo veamos subidas y bajadas fuertes en el mercado y, por ende, oportunidades de venta si consideramos salir. También nos parece importante aclarar que existe una alta probabilidad de que podamos tener varias oportunidades de compra y precios de oferta durante esta turbulencia, por lo que mantener una parte de la cartera líquida sería una buena idea. Y por otro lado, si estamos invertidos a largo plazo, no hay por qué temer. Si tomamos los datos desde 1854 hasta el 2022, vemos que las recesiones en promedio duraron 17 meses, mientras que si tomamos únicamente los datos desde la Segunda Guerra Mundial, el promedio se reduce a 10 meses, por lo que si analizamos bien nuestras inversiones y confiamos en las compañías que tenemos en cartera, es hora de aprovechar para aumentar esas posiciones y esperar hasta el fin de la crisis, que suele venir acompañada de fuertes subas. Finalmente, como algo positivo, este panorama recesivo podría obligar a la Reserva Federal de Estados Unidos a convocar a una reunión de emergencia para reducir las tasas de interés, con el fin de evitar un estancamiento de la economía. De hecho, el 80% de los analistas esperan un recorte de tasas de alrededor de 50 puntos básicos para septiembre, como muestra la encuesta de CME Group en su página FedWatch. Contanos qué pensás en los comentarios. ¿Crees que esta vez sí estamos ante una recesión? ¿Saldrías a comprar a estos precios o crees que es hora de vender? No te olvides de dejar tu me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Chao.